Hola, soy Felipe Aguilera, soy académico de la Universidad Católica del Norte y miembro del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico Quelar Volcanes, que es el equipo que está desarrollando el trabajo de investigación en el Nevados Ojos del Salado. Entonces, les voy a mostrar algunos detalles del volcán y un poquito acerca de la gran erupción del volcán de los Ojos del Salado, qué sabemos de ella respecto a esta erupción. A modo general y para poder entender el contexto en que se encuentra este volcán bastante conocido, ¿cierto?, en la región de Atacama, es que en el margen occidental de Sudamérica tenemos la cordillera de los Andes, ¿cierto?, que son más de 7.500 kilómetros de longitud, que cubre una gran diversidad de países, desde el límite de Colombia con Venezuela, pasando por el mismo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. A través de esta cadena cordillerana tenemos 4 zonas volcánicas activas que aparecen acá en el mapa, ¿cierto?, como la zona volcánica norte, que cubre la parte de Ecuador y Colombia, la zona volcánica central, que la vamos a ver en detalle en un momento más, la zona volcánica sur, que cubre tanto el centro sur de Chile y de Argentina, y luego la zona volcánica austral, ¿okay?, una zona volcánica bastante desconocida y que está en el límite de la Patagonia chileno-argentina. Las 3 primeras zonas volcánicas se encuentran asociadas a la subducción de la placa de Nazca, estas placas oceánicas, por eso en el texto se habla de 2 placas oceánicas. Uno es la placa de Nazca, que se subducta bajo la placa sudamericana, que es todo lo que es obviamente el continente de Sudamérica, y es la placa continental que está indicado ahí. Pero también hay una segunda placa, que es la placa antártica, y la placa antártica que se subducta bajo la placa sudamericana genera esta zona volcánica austral, ya que, como les decía, es bien desconocida. La velocidad de avance de estas placas son bastante lentas, ¿ya? Ahí dice 2 centímetros por año, lo que es muy poco comparado con los 7 a 9 centímetros por año que tiene la subducción de la placa de Nazca con la sudamericana. El volcanismo, estas zonas volcánicas, se deben principalmente, como les decía, por subducción, que les voy a mostrar el detalle ahora a continuación, pero también hay zonas sin subducción, que es donde no están esos triángulos, ¿ya?, y que cubre una buena parte de Perú, y también aquí en la parte centro-norte de Chile, lo que son las regiones parte de la región de Atacama, la región de Coquimbo y la región de Valparaíso, retomándose el volcanismo en la región metropolitana. Y un pequeño espacio sin volcanismo también en la zona de Patagonia, ¿ya? ¿Por qué se produce ese espacio? Y el que nos interesa a nosotros, el que está entre la zona volcánica central y la zona volcánica sur sin volcanismo, se debe a lo siguiente. Existe 2 formas de subducción en el fondo. Uno, lo que llamamos una subducción normal, que es lo que se ve en esta figura, ¿cierto?, donde la placa oceánica se mete bajo la continental, pero con un ángulo que supera los 20 grados. Me refiero al ángulo que forman las 2 placas, que es donde dice ahí litosfera, sale una flecha blanca y la otra flecha blanca en diagonal, que es de la placa oceánica. Hay un espacio anaranjado a la derecha, que tiene un ángulo mayor, que es lo que se llama astenosfera, y que es desde donde sale el magma y que sube del fondo ahí, como se ve, para generar volcanismo. Sin embargo, esta misma subducción puede ocurrir, pero de forma plana, que llamamos nosotros en ciencias de la Tierra, ¿ya? Por lo general, el ángulo entre esas 2 placas es bajo, estamos hablando de menor a 10 grados entre ambas placas. Entonces, al ser un ángulo tan bajo, la subducción ocurre, pero no ocurre volcanismo. No hay espacio suficiente en la astenosfera para poder generar magma y que ascienda a superficie. Entonces, el volcanismo es ausente,
¿ya? Y por eso se produce ese gap. Entonces ese gap que hay entre ese espacio que hay entre la zona volcánica central y la zona volcánica sur se debe precisamente a esta subducción plana y que empieza a la altura de Copiapó y termina a la altura de Santiago. Entonces, les decía que nos vamos a centrar en la zona volcánica central. Entonces, la zona volcánica central abarca el sur del Perú, el oeste de Bolivia, el noroeste argentino y el norte de Chile. La zona volcánica andina central, como marcan los triángulos de la figura, tiene al menos 44 volcanes activos y o potencialmente activos. Llamamos potencialmente activos a todos los volcanes que tienen al menos una erupción hace 10.000 años atrás. ¿Ya? Pueden ser también erupciones más antiguas, pero al ser erupciones al menos 10.000 años atrás, hay una seguridad de que el volcán está completamente activo. Dentro de esos volcanes, de esos 44 volcanes activos o potencialmente activos, 13 localizados en el norte de Chile presentan actividad fumarólica. ¿Ya? Es decir, hay una pluma de gas saliendo o hay pequeñas fumarolas en las estructuras volcánicas. Eso significa que hay gases que vienen de un magma que está siendo emitido a superficie. Y uno de ellos es el volcán el Nevados Ojos del Salado, que es el que vamos a revisar en esta presentación. Dentro de esta zona volcánica central no ha existido una gran cantidad de erupciones en tiempos históricos. Me refiero a tiempos históricos a cualquier registro que haya sido realizado por el hombre y que esté registrado obviamente de forma escrita o por cualquier otro medio. El más famoso de los volcanes de la zona volcánica central en Chile corresponde al volcán Lascar, ¿cierto? A la altura del Salar de Atacama, a la altura de Antofagasta, en latitud, y que tuvo su erupción más famosa el año 1993, en abril de ese año, donde una erupción bastante grande generó una erupción por 2 días, ¿ya? Y que tuvo mucha repercusión en la prensa desde aquel entonces. Y durante su historia eruptiva ha tenido varios episodios donde se han registrado erupciones de pequeño y de gran tamaño en términos generales. Ahora, nos vamos a concentrar en la que es la región de Atacama, que es donde nos vamos a enfocar ahora en esta presentación. Entonces vemos que la región de Atacama tiene bastantes volcanes de los que son considerados activos o potencialmente activos. Si vamos de norte a sur y como se ve en la imagen a través de la línea de la frontera, hay varios volcanes. Está el cordón del Azufre en la parte más norte, le sigue el Cerro Bayo, ¿ya? Luego viene Sierra Nevada. Hay 2 volcanes por el lado argentino, que es el Cóndor y Peinado, ¿ya? Pero que están completamente en territorio argentino. Está Falso Azufre, Nevados de Incahuasi, y moviéndonos hacia el oeste está el Nevados Ojos del Salado y el sistema del Solo Tres Cruces. Y también aparece ahí el volcán Tipas, también en territorio argentino. Entonces ahora voy a mostrarles algunas imágenes satelitales de estos volcanes para que vean un poquito en detalle. Entonces este es el cordón del Azufre, se puede reconocer muy bien un flujo de lava bastante joven, que es ese flujo de lava casi negro que se observa en la imagen, y se observan claramente algunos cráteres, ¿cierto?, alineados en dirección norte-sur. Este cordón del Azufre está prácticamente en el límite con la región de Antofagasta. Le sigue más hacia el sur el Cerro Bayo, con estos flujos muy hermosos que marcan esas líneas, ¿cierto?, desde donde está el triangulito donde dice Cerro Bayo, y que van fluyendo hacia el norte y hacia el noroeste con unas formas bastante particulares. Es un volcán en general bastante pequeño en dimensiones. Le sigue Sierra Nevada, estamos aquí a la altura del Salar de Pedernales, ¿ya? Es una cadena de volcanes bastante activo y algunos productos relativamente jóvenes, como se ve hacia la derecha en esos conos negros, ¿ya? Y es un sistema volcánico también de bastante altura, como son en general los volcanes de la región de Atacama, una característica muy particular de los volcanes de esa región.
Este es el volcán Falso Azufre. Abajo a la izquierda aparece la Laguna Verde, muy famoso, ¿cierto?, por la actividad turística que se desarrolla y se puede ver algunos cráteres y unos depósitos de color negro, que son los depósitos en general más jóvenes y que datan no más allá de 100.000 años atrás, así que son depósitos bastante jóvenes. Nos vamos moviendo hacia el sur oeste. Acá tenemos el Nevado de Incahuasi, también un volcán potencialmente activo. Se ven algunos conos parásitos en la parte superior derecha, de color negro a rojo, y que son marcadores también de una actividad bastante joven. Aunque no aparece el nombre, pero en la zona central aparece, de la imagen, aparece el volcán El Muerto, un volcán, digamos, que ha sido bastante subvalorado porque no aparece con el triangulito rojo porque no está en la base de datos de los volcanes activos mundial. Y eso es un error porque en el fondo este volcán sí tiene erupciones relativamente jóvenes y un volcán que hay que prestarle mucha atención. Nos vamos a ir al extremo más oeste con la cadena de Tres Cruces, ya con erupciones también jóvenes, al menos la más joven, un poquito menos de 100.000 años. Sin embargo, hay algunos depósitos asociados a este volcán que podrían ser incluso mucho más jóvenes. Así que también es un volcán que hay que prestarle mucha atención y que, si se fijan, no está en el triángulo, no aparece de color rojo. Entonces no es un volcán que esté considerado de actividad tan joven, y eso también es un error dentro de la clasificación mundial de volcanes activos. Y finalmente el volcán que nos vamos a centrar ahora, que es el volcán Nevados Ojos del Salado, ¿okay? Una cadena extremadamente compleja porque tiene muchos cráteres, muchos flujos de lavas, es un gigante de la región, un gigante de los volcanes de los Andes centrales, un gigante mundial. De hecho es el volcán más alto del mundo, por lo tanto tiene una complejidad estructural súper grande, ¿ya? Y eso también lo hace un volcán de muy difícil acceso y que para poder ser estudiado requiere un trabajo de muy largo plazo. Aquí vemos un mapita relativamente sencillo donde se observan los volcanes, ¿cierto? Ahí aparece en la parte inferior, en toda esa franja gris, donde aparece el volcán Nevado Tres Cruces, Ojos del Salado, Incahuasi, y los van cruzando esas líneas negras, diagonales, que son marcadores de fallas, ya que van cruzando por esa zona. Si uno empieza a ver los mapas, lo que les iba mostrando los diagramas, por lo general los volcanes están alineados en dirección norte-sur, ¿ya? En este caso, en el sentido del Incahuasi, Ojos del Salado, Tres Cruces, la dirección es en diagonal, ¿cierto? Vamos a hacerlo para el otro lado para que lo vean ustedes bien, ¿cierto? Para el otro lado en diagonal. Y esto ocurre porque hay estructuras que controlan el volcanismo, ¿okay? Y esas estructuras tienen que ver precisamente cuando yo les decía que estaba este límite de donde está la subducción plana con la subducción, ¿cierto? La subducción plana con la subducción con ángulos, ¿cierto? Entonces, donde está ese límite, como lo estoy mostrando ahora con las manos, ¿cierto? Si lo vemos en una figura en planta, cuando vemos ese cambio de límite, aparecen este tipo de estructuras. En el fondo, estas estructuras me marcan dónde está ocurriendo el cambio de ángulo de la subducción. El volcán Nevado Ojos del Salado ha sido muy poco estudiado. No ha sido el foco de grandes estudios geológicos. Ya hay otros volcanes en el norte de Chile y en el sur de Chile que tienen mapas geológicos muy bien desarrollados. Se sabe muy bien cómo se crearon a través de su historia, cuántos productos eruptivos tuvieron, en qué fechas en el fondo ocurrieron a través de miles de años las erupciones. Lamentablemente en el caso del Ojo del Salado no ha ocurrido. Primero porque no ha sido una prioridad para los estudios, porque es un volcán que se encuentra en una zona relativamente aislada, pero nos vamos a estar dando cuenta hacia el final de la presentación que ha sido un error considerarlo así. Pero también porque les decía antes, es un volcán de muy difícil acceso, por lo tanto trabajarlo es un poco complicado. Si ustedes ven, acá hay dos ejemplos de mapas relativamente antiguos, ya del año 97 y del año 68, donde los mapas son muy sencillos, apenas aparecen dos unidades marcadas del volcán, o sea, son cosas muy generales que uno lo puede ver en una imagen satelital.
Pero al hacer un trabajo en detalle, que es lo que hemos estado haciendo nosotros como equipo, vemos que hay una gran cantidad de eventos que constituyen este volcán. De lo poco que se sabe es que los eventos más antiguos, al parecer, ocurrieron hace 1.500.000 años, ¿ya? Mientras que la unidad más joven que se había conocido hasta el año más o menos 97 es alrededor de 800.000 años, ¿ya? Pero vamos a ir dándonos cuenta de que al parecer hay actividad que es mucho más joven que esta, ¿okay? Entonces, desde el campamento Murray vamos a ver que la imagen de los Ojos del Salado, que es como la imagen más turística, porque si uno va por el Paso Internacional San Francisco, ve esta imagen. Ya vemos el volcán, como les decía, es un gigante cuya base está a 4.500 metros de altura y con una cima que son 6.886 metros sobre el nivel del mar, es decir, son casi 6.900 metros. Ya, por lo tanto, el desnivel que hay entre su base y su cima, estamos hablando de un desnivel de prácticamente de casi 2.500 metros, lo que lo hace un gigante como estructura volcánica. La base del volcán, y que es la historia previa del volcán mismo, ya, y que es lo que nosotros llamamos basamento, son unas rocas volcánicas que son conocidas como ignimbritas y que aparecen muy bien expuestas en la zona de Laguna Verde. De hecho, cuando uno va por el camino, va a poder ver estas rocas como se ven en la fotografía. En la fotografía a la izquierda son estas paredes blancas, ¿cierto? De gran altura, estamos hablando de más de 25 metros de altura. Son estos depósitos que nosotros llamamos ignimbritas, ¿ya? Que ocurren prácticamente en un solo evento, ¿ya? Son eventos catastróficos gigantes, ¿ya? Y que tienen características muy particulares, como se ve en la fotografía de la derecha, donde se ve entre medio ese depósito de color gris oscuro, ¿cierto? Que se ve como que fuese como una ola, ¿ya? Y esa ola se produce principalmente por eventos de alta velocidad, ¿ya? Entonces, como les decía, son eventos súper catastróficos que van construyendo este volcán. Estas son distintas unidades que se expresan en la base, ¿cierto? Ahí está la zona de Laguna Verde, ustedes pueden ver esas rocas de color anaranjado o estas paredes de color gris en el fondo que son súper clásicas de la zona de Laguna Verde, que son la base, como les decía, del Nevado Ojos del Salado. Entonces, dentro del volcán mismo, cuando uno va entrando hacia la zona del volcán, se va acercando, empieza a encontrarse con muchos flujos de lavas, que son estas rocas duras que uno ve en esa zona, como se ve en la fotografía superior izquierda o en la fotografía inferior derecha, ¿cierto? Todo lo que es gris oscuro corresponden a flujos de lava, esto que principalmente constituye este volcán. Es una gran cantidad de flujos de lava que al momento que fueron emitidos tienen que haber sido erupciones más o menos grandes, pero imagínense esa tremenda masa de lava que va bajando por la ladera del volcán. Uno de los detalles importantes, sobre todo para las personas que visitan el volcán Ojos del Salado, es la presencia de esos mantos grises claros o medios blancos que se ven en las laderas, no solo del Ojos del Salado. De hecho, la figura superior izquierda es la ladera oeste del volcán Muerto, ¿ya? Igual que la fotografía superior derecha. Y la fotografía inferior es una panorámica de la zona de los Ojos del Salado. De hecho, uno de los grandes problemas del acceso de los Ojos del Salado es que hay un arenal, ¿ya? Y uno constantemente va atravesando ese arenal. Y ese arenal es clave, porque cuando el título al principio les hablaba de la gran erupción de los Ojos del Salado, es la responsable de este tremendo, entre comillas, arenal, porque en verdad no es un arenal, ¿ya? Es un depósito volcánico, ¿ya? Que es el marcador de esta gran erupción y como pueden ver se extiende por muchos sitios. Si uno ve en detalle esta capa que no es pequeña para nada, estamos hablando de zonas, ya les voy a mostrar, pero hay zonas donde superan los 6 metros de espesor, que corresponde a dos niveles principales, un nivel superior y un nivel inferior. Aquí no sé si se nota tan bien en la figura, pero en la parte donde está la regla, lo que está marcado ahí como nivel inferior,
En general es un depósito relativamente de tamaño grueso, estamos hablando de fragmentos de pomes, ¿ya? A mí que se usan para los pies, ¿cierto? Estos fragmentos de pomes que son porosos, ¿cierto? Que en verdad eso se llaman vesículas, pero más fácil decirlo que son porosos, ¿cierto? Son cosas de este tamaño, estamos hablando de mínimo unos 5 centímetros de tamaño. Mientras que en la parte superior, las pomes son mucho más pequeñas y estamos hablando de cosas de milímetros de espesor. Entonces, por eso podemos separar en dos niveles y eso corresponde a dos. Es el mismo evento, pero dos momentos distintos del evento. Que la voy a mostrar de qué se trataría hacer. Entonces acá hay unas mejores fotografías del depósito de la parte inferior. Ahí se ven la escala, ¿cierto? La regla, o aquí en la parte superior de la fotografía de la derecha, que se ven unas lupas, ya con una correíta ahí. Y se ve el tamaño de esta zona gruesa, ¿ya? Y que es más o menos fácil de reconocer y es la parte basal, es el inicio de este gran evento del ojo. De que en la parte superior vemos un depósito mucho más grande. ¿Ya? Ahí están las personas, se ve las dimensiones, ¿cierto? Ahí ya fácilmente hay unos 4 metros de espesor. La base está más o menos donde está la fotografía inferior, perdón, la fotografía de la izquierda. La base de la fotografía es más o menos la base del depósito. Y a la derecha se ve el límite, a la altura del martillo se ve una zona oscura que es la base donde está el suelo antiguo. ¿Ya? Y luego el depósito hacia arriba, entonces se ve que ya son varios centímetros de espesor. Y es la zona que, como les decía, es más fina en cuanto a tamaño, son tamaños más pequeños. Y claro, mientras nos vamos acercando hacia la zona de la cumbre de los Ojos del Salado, de la zona, ¿cierto?, la mana más alta, a través de la ruta turística, eso es precisamente justo detrás del campamento Atacama, hacia el oeste, aparece este depósito que ahí fácilmente tenemos, como les decía, 6 metros, fácilmente. Ahí está la persona de escala, quizás un poquito menos, no sé, quizás un poquito menos, unos 5 metros, pero ahí se ve este depósito más o menos flanco, ¿cierto? Y que es ese arenal que uno atraviesa y que, como les decía, es muy famoso y trae muchos problemas, sobre todo para pasar de Atacama hacia el campamento Tejo, que está arriba casi a 6.000 metros de altura. Entonces ahí se ve muy bien lo gigante que es el espesor del depósito. Y en esta fotografía se ve el mismo depósito anterior, pero mucho más cercano. Este está justo en la base del campamento Tejos. Ven que hay un cierre arriba, un depósito, llamémoslo un cafecito claro, ¿cierto? Un pardo claro. Y abajo el depósito blanco, que es este depósito piroclástico de este gran evento de los Ojos del Salado. Y en este punto, lamentablemente no puse la escala, pero aquí esa pared que estamos viendo tiene 5 metros y algo, y ni siquiera todavía vemos la base. En este punto fácilmente el depósito supera los 7 metros de espesor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No solo el espesor es muy grande, o sea, 7 metros de un depósito piroclástico, es decir, de estas pomes acumuladas, ¿cierto? 7 metros en un evento es mucho. Pero además la extensión areal de este depósito es extremadamente grande. Si ustedes ven en la parte justo inferior de la imagen satelital aparece una coloración celeste o cian, ¿cierto?, que es nieve. Y si nos movemos hacia arriba en la imagen aparecen unos depósitos o una zona de color gris claro. Toda esa zona gris claro es la cobertura del depósito que les estaba mostrando recién. Es gigante. Y si vamos subiendo por una quebrada que está entre los dos volcanes, que son de color oscuro hacia arriba de la imagen, aparecen unos depósitos de color amarillo confinados en la quebrada. Esos depósitos amarillos corresponden a los niveles de tamaño grueso, es decir, el depósito sigue hacia arriba. Y si cambiamos la imagen satelital, en este caso la imagen satelital procesada, vemos que el depósito de color, veámoslo rosado, ¿cierto? Lo amarillo es la nieve, ¿cierto? Ahí se ve dónde están los volcanes, dónde están los Ojos del Salado y el Muerto, hacia su derecha. Pero toda la zona que está con ese color entre rosado, medio violeta, corresponde precisamente a este depósito. Y si nosotros miramos hacia la derecha de la imagen, sigue apareciendo ese material como entre rosado y violeta. Entonces, muestra que la extensión del depósito es súper grande. Estamos hablando de
varios de decenas de kilómetros de extensión en cuanto a área. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este depósito fue creado por una erupción mucho más grande de lo que estamos viendo en la fotografía. La fotografía marca es una fotografía de la erupción del volcán Calbuco en el año 2015. Esta columna tuvo una altura aproximadamente de 15 kilómetros de altura. Para un depósito del espesor de los Ojos del Salado, que es lo que les estoy mostrando, requiere una columna que es mucho más alta y mucho más gigantesca que la de la fotografía. Quizás el doble, quizás un poquito más del doble, quizás más de 30 a 35 kilómetros de altura. Y sería algo como lo que estamos viendo en el diagrama, es decir, donde tenemos esta columna de piroclastos o tefra, que es el nombre correcto. Esto no es humo ni nada, como malamente muchas veces se dice en los medios, sino que es una columna, como decía, de tefra o piroclastos, a través del cual van cayendo fragmentos. Y en este caso son fragmentos de pómez. ¿Okay? Entonces, cuando van cayendo, se van acumulando en la ladera del volcán. Ahora, para que alcance un territorio tan grande como el que les mostraba, tiene que ser una columna mucho más grande de lo que vemos en la fotografía en la derecha, pero como comportamiento es algo muy similar, por eso está la fotografía ahí, para que se imaginen cómo fue esta erupción. Si lo queremos ver en dimensiones, por ejemplo, esto es un poco como los terremotos, pero las escalas también van cambiando. ¿Okay? No es la escala precisamente logarítmica y de crecimiento exponencial en el fondo que tiene la actividad sísmica. ¿Ya? Pero si ustedes ven buscan en YouTube incluso, bueno, googlean erupciones, por ejemplo el Monte Santa Elena fue una erupción súper grande, que hace poquitos días se conmemoraron 40 años de esta erupción, el 18 de mayo, de hecho. Fue una erupción súper grande y fue apenas 1 kilómetro cúbico de tamaño, de volumen eruptado, de magma eruptado hacia la superficie. Y otra que fue el año 91 en Pinatubo, fueron 10 kilómetros cúbicos, una erupción gigantesca que fue un desastre en Filipinas ese año. O sea, hubo 2 años donde incluso la temperatura de la atmósfera bajó y se incrementaron las lluvias porque el efecto de los gases volcánicos inicialmente produce un enfriamiento de la superficie. Y luego tenemos el año 1815, la erupción del Tambora, una erupción gigantesca que incluso mantuvo sin verano 3 años en el hemisferio norte. De hecho, en Europa, si ustedes buscan el año sin verano, es el año 1815 y 1816, precisamente por los efectos de esta erupción. Entonces, si lo vemos en magnitud, la erupción de los Ojos del Salado está entre el Pinatubo y el Tambora. ¿Okay? Acá a la izquierda aparece el índice de explosividad volcánico, que es como una especie de una escala de Mercalli, más o menos, digamos, que puede pasarse al final como una escala de Richter, casi que los sismos, pero en este caso son para las erupciones. Entonces estamos en esos tamaños, este es el proceso del estudio que estamos haciendo, determinar en forma exacta cuál es el volumen de la erupción, pero preliminarmente es mucho más grande que estos 10 kilómetros cúbicos que vemos en Pinatubo. Busquen, por favor, googleen y vean, busquen en YouTube esa erupción y es una cosa gigantesca, catastrófica. ¿Ya? Entonces, esta erupción de los Ojos del Salado es mucho más grande que esa, y por eso de ahí el tema de la gran erupción. Porque hay que tener y prestar mucha atención a los Ojos del Salado. Independiente que sea un volcán que efectivamente es remoto, pero ahora el paso internacional está activo, pasa mucho vehículo, pero sobre todo tiene una cantidad de turismo increíblemente altísimo, sobre todo desde Europa viene mucha gente a aclimatarse para hacer el Himalaya. El Ojo del Salado ha sido clásicamente un punto de referencia para aquello. Porque el Ojo del Salado, como les decía muy al inicio de la presentación, tiene actividad fumarólica, es decir, es un volcán activo y que emite gases que vienen desde el magma. Aquí vemos una fotografía, la de la izquierda, tomada desde el Camino Internacional del Paso San Francisco, y ustedes pueden ver que está la cima a la izquierda, pero si se mueven hacia la derecha, donde hay una pared negra, ¿cierto? Por la sombra, aparece como una nubecita, que no es una nube, es gas, y que está hecho el zoom a la derecha. En la fotografía de la derecha, precisamente el peñón de más a la derecha, el que está de color negro, aparece una columna.
¿ya? Nosotros cuando es una fotografía mía, lamentablemente era con el teléfono, no tenía mejor resolución, pero cuando uno está parado y uno ve los pulsos del gas, normalmente en verano se pueden ver bien, ya por el cambio de temperatura, desde el frío hacia una zona más, o sea, desde una fumarola caliente hacia una atmósfera que es mucho más fría. Entonces hay que prestarle mucha atención, porque una nueva erupción podría ocurrir, y quizás puede ser de la misma magnitud o aún más grande de lo que estábamos nosotros ahora revisando. Y por lo que les decía, hay mucha actividad turística, hay 3 refugios, bueno, hay un cuarto mucho más arriba de Tejo, más pequeño, pero la cantidad de visitantes que tiene, sobre todo en los meses de verano, y sobre todo entre diciembre y enero, es enorme. Entonces, al haber personas, actividad de personas, ya entramos a un nivel de riesgo. Como les mostraba, el depósito está muy bien desarrollado en el lado chileno. Se sabe que en el lado argentino también hay un poco, pero en el lado chileno hay mucho. Por lo tanto, las construcciones de estos refugios y por donde se desarrolla la actividad de escalada y de montañismo se da en el lado donde está la mayor parte del depósito. Por lo tanto, involucra un nivel de riesgo. Sabemos que una erupción de las dimensiones de la que les estaba recién mostrando termina siendo muy peligroso. Podría generar, por ejemplo, cortes en el paso internacional, y eso al final es un nivel perjudicial en el fondo. Por lo tanto, hay que estarle prestando mucha atención a este volcán. Lo que nosotros estamos tratando de desarrollar ahora es precisamente entender y precisar los volúmenes que fueron eruptados, saber exactamente cuáles fueron los alcances de la erupción. Esto es un trabajo, como les digo, que está en desarrollo. Estamos analizando las rocas, estamos haciendo los mapas para poder determinar las zonas de influencia de la erupción, ser mucho más precisos con esa información. Por lo tanto, lo que sabemos ahora es esto, lo que les muestro. Esto es un trabajo que empezamos hace 5 meses atrás. Y ya sabemos bastante, o sea, sabemos los espesores más o menos máximos cercanos al cráter principal, que está cercano o justo abajo de la cima, que tiene una extensión muy grande, ¿ya? Que es un solo evento, ¿ya? Pero que tiene 2 partes, como decía, una parte muy gruesa, ¿cierto? Estos fragmentos gruesos, y después una parte más fina. Imagínense que estas erupciones pueden durar un par de semanas. Imagínense caer cercano a la cima, 7 metros de poles, de forma continua durante 2 semanas. Es una locura, es una cosa que rápidamente hay que escapar de la erupción porque termina siendo súper peligroso, o sea, taparía absolutamente todo de lo poco que hay. ¿Ya? Por lo tanto, es un volcán que tenemos que prestarle atención, tenemos que estar atentos, ¿ya? Pero siempre estar tranquilos, o sea, tampoco es un llamado a la alarma, sino de que estar atentos, de que si tenemos la suerte podríamos ver quizás una erupción de los ojos del Salado y sería algo al final bonito. ¿Okay? Los dejo con una fotografía del equipo de trabajo que hemos desarrollado este estudio hasta ahora y los invito a visitarnos en nuestras redes sociales, si quieren escribirnos al correo de nuestro equipo de trabajo y pueden ir viendo las cosas que hemos ido desarrollando y lo que vayamos desarrollando al futuro. Así que nos vemos. Adiós.